el esfuerzo mínimo, lo que hago es, donde está inserta la aguja, hago contraer levemente el músculo. Por ejemplo, si estoy estudiando el nervio ciático poplito externo, el músculo, y quiero evaluar el tibial anterior, hago que el paciente contraiga levemente el músculo y así voy a evaluar la actividad al esfuerzo mínimo. Ahí vamos a encontrar lo que se denomina los PUMS o potenciales de unidad motora. Y al esfuerzo máximo lo que voy a evaluar es el reclutamiento de las fibras musculares del músculo que estoy evaluando. Entonces, una vez finalizado o realizado el electromiograma lo que me va a dar es el diagnóstico topográfico. Es decir, una vez finalizado el estudio, yo voy a poder distinguir si la localización de la lesión está a nivel del nervio, del músculo o de la placa neuromuscular. Como dijimos, el estudio electromiográfico es un estudio para registrar las patologías de origen neuromuscular. ¿Excepciones? Sí. Cuando por ejemplo, tengo enfermedades de origen central, Parkinson, por ejemplo, y lo que pido es que lo que se solicita en el estudio es un registro de temblor. Ese registro de temblor consiste en colocar una aguja en los músculos agonistas, otra aguja en los músculos antagonistas, y se evalúa las características del temblor que tiene el paciente. Registro de temblor para Parkinson, temblor esencial, etc. Entonces, una vez evaluado, hecho el electromiograma, voy a poder determinar si la neuropatía, si el compromiso del nervio es a nivel de raíz, de plexo, de una mononeuropatía, por ejemplo un túnel carpiano, una mononeuropatía múltiple o una polineuropatía. Si el origen es miopático, si hay compromiso axonal, distal o compromiso generalizado. Y si es a nivel de placa neuromuscular, si el compromiso es pre o postsináptico. En los estudios, la primera parte que dijimos que es el estudio de neuroconducción, lo que voy a estudiar son nervios motores y o nervios sensitivos. Lo que estamos viendo acá es un gráfico de lo que se denomina CIMAP o potencial de acción muscular compuesto. Para estudiar la parte motora de los nervios mixtos o los nervios motores, lo que se hace es un estímulo distal y un estímulo proximal y se evalúa esto que se denomina CIMAP. ¿Y qué es lo que me interesa a mí de estos CIMAP? Es lo siguiente: la latencia, que es la latencia es la distancia que hay entre que hago el estímulo y la aparición de la primera deflexión. En electromiografía recuerden que todo lo que está hacia arriba es negativo y todo lo que está hacia abajo es positivo. Después voy a estudiar, en ese estudio de neuroconducción, voy a estudiar la amplitud del potencial de acción muscular compuesto y voy a estudiar la duración. La amplitud puede ser de la línea de base hasta el pico o estudiar la amplitud de pico a pico. Habitualmente lo que hacemos para evaluar la amplitud del potencial generalmente lo que hacemos es estudiar la amplitud del potencial desde la base hasta el pico. Es la amplitud base-pico. ¿Por qué? Porque la segunda parte, que es esta deflexión positiva, a veces puede estar interferida porque tengan en cuenta que es un estudio molesto. Estamos haciendo estímulos eléctricos sobre el nervio. Los pacientes suele ser un estudio bastante bien tolerado, pero no deja de ser molesto. Entonces, si al paciente le molesta por demás el estudio, va a contraer espontáneamente va a mover espontáneamente la mano, y esta deflexión que está acá puede estar interferida por el movimiento propio que hace el paciente. Entonces,
latencia, amplitud, duración del CIMAP y la distancia entre el CIMAP distal y el CIMAP proximal nos va a dar lo que se denomina velocidad de conducción. ¿Sí? Finalizado este estudio, vamos a poder determinar cosas muy importantes. Entre eso sí, si la alteración o la enfermedad que tengo es de origen axonal o de origen desmielinizante segmentario. ¿En qué se diferencia eso? Si el compromiso inicial es axonal, lo que voy a tener es la presencia de CIMAPs, lo que se denomina hipovoltados. Es decir, la amplitud del CIMAP o potencial de acción muscular compuesta va a ser baja. Si el compromiso es desmielinizante, lo que voy a tener es latencia distal prolongada y velocidades de conducción disminuidas. Y esto es importante cuando ustedes reciban los estudios electromiográficos, porque lo que hay que tratar de determinar para la información que hay que devolverle al médico que nos solicita estos estudios es si una neuropatía, por ejemplo, es de origen axonal o de origen desmielinizante. Eso es lo que define después la búsqueda de las etiologías de los diferentes tipos de neuropatía. Es decir, no es lo mismo que yo le diga al paciente, al médico que solicitó el estudio, por ejemplo, que el paciente tiene una polineuropatía o una neuropatía desmielinizante o que tenga una neuropatía axonal. Los hallazgos que además encontramos en las polineuropatías desmielinizantes o en las neuropatías desmielinizantes van a ser esto que se denomina dispersión temporal y esto que es el bloqueo de conducción. Ambos hallazgos se encuentran también en las neuropatías de origen desmielinizante. La dispersión temporal se da porque la conducción del estímulo nervioso se conduce en forma heterogénea a través de los diferentes nervios, de las diferentes fibras nerviosas que conducen el estímulo nervioso. El bloqueo de conducción es cuando hay, por ejemplo, un túnel carpiano o un bloqueo del nervio o compresión del nervio, generalmente a nivel localizado. La segunda parte de la electromiografía es el electromiograma propiamente dicho, donde vamos a estudiar la unidad, el potencial de unidad motora. El potencial de unidad motora es el concepto neurofisiológico fundamental del electromiograma y es el conjunto formado por la motoneurona alfa del asta anterior de la médula, el axón, los diferentes dendritas que da, o sea, las diferentes ramificaciones que da el axón distal a cada una de las fibras musculares y la fibra muscular propiamente dicha. Si dividimos una fibra muscular, la vamos a dividir en estas pequeñas miofibrillas o fibras musculares, y esto que vemos acá es la aguja concéntrica que va a registrar la actividad muscular, tanto en reposo como cuando se activa el músculo. Entonces, estos son los parámetros de potencial de unidad motora. Este es un potencial de unidad motora. Las características de este potencial de unidad motora es que tiene ondas de deflexión positivas y ondas de deflexión positivas, las que van hacia abajo, y ondas de deflexión negativas. Un potencial de unidad motora normal es bi o trifásico, ¿sí? Los potenciales de unidad motora que tienen más de tres fases se denominan polifásicos. Entonces, inicio el electromiograma colocando esta aguja concéntrica en el músculo que deseo estudiar, y lo que vamos a evaluar primero es la actividad
la actividad de reposo tiene que haber silencio bioeléctrico, ¿sí? Pongo la aguja y no tengo que escuchar absolutamente nada. Excepciones son una actividad de inserción autolimitada, es decir, al colocar la aguja voy a inflamar, voy a irritar levemente la fibra muscular y puedo escuchar algo de ruido que dura milisegundos y desaparece. Y la otra excepción es cuando coloca la aguja sin querer en una placa neuromuscular y también hace un ruido similar a un ruido de nervación. Ese ruido desaparece apenas moviendo un poquito la aguja, ¿sí? Y desaparece, no tengo que sacar la aguja, muevo un poco la aguja y ese ruido tiene que desaparecer. Si ese ruido no desaparece y se asocia a otros tipos de hallazgos como ser ondas agudas positivas, fasciculaciones o descargas electrónicas, eso se considera patológico y es lo que se denomina denervación. ¿Cuándo aparece la denervación? Aparece a los 15 días, por ejemplo, si un paciente tuvo un traumatismo, tuvo una lesión de nervio, los primeros 15 días, cuando coloco la aguja, voy a tener silencio bioeléctrico. Recién a partir de los 15 o 20 días voy a empezar a registrar esta actividad de denervación. Al esfuerzo mínimo, que es cuando le pido al paciente que contraiga levemente el músculo que estoy explorando, lo normal es que encuentre potenciales de unidad motora biotrifásicos. Cuando son polifásicos, son potenciales muy grandes o potenciales muy pequeños, son potenciales patológicos. Los potenciales grandes se denominan neurogénicos y eso se da por la pérdida de la innervación normal de la fibra muscular y las colaterales axónicas de las otras neuronas motoras reinervan esa fibra muscular que queda sin su innervación original y genera unos potenciales muy grandes. O potenciales miopáticos cuando generalmente el problema o la enfermedad está a nivel del músculo. Y la tercera cosa que voy a evaluar en el electromiograma es el reclutamiento. Cuando el reclutamiento es total o es normal, se denomina patrón interferencial, y cuando hay una disminución de ese reclutamiento, vamos a considerar que el reclutamiento, de acuerdo a la cantidad de fibras musculares reclutadas, ese reclutamiento puede ser intermedio rico, pobre o unidades motoras aisladas. Bueno, esto es para pasarlo rápido, son las respuestas tardías que se asocian a veces al estudio de algunas patologías como ser radiculopatías, donde estudiamos el segmento proximal de las fibras nerviosas del sistema nervioso periférico, la onda F y el reflejo H, ¿sí? La tercera, el estudio de la unión neuromuscular es otra parte que voy a poder estudiar con el estudio de electromiografía. Si estoy sospechando enfermedades postsinápticas, como por ejemplo una miastenia gravis, voy a pedir un estudio de estimulación repetitiva lenta, donde se larga un test de entre 9 a 10 estímulos de muy baja frecuencia, 2 o 3 Hz, y lo que voy a registrar es esto que vemos acá. Cómo hay un decremento de la amplitud de los potenciales de unidad motora a medida que se van largando los estímulos. Este decremento se produce por la incapacidad que tiene el receptor de la acetilcolina de recaptar la acetilcolina que se libera cuando realizo alguna actividad muscular en forma sostenida y repetitiva. En los estímulos, en la estimulación repetitiva rápida, este estudio ya casi no se realiza, es un estudio
extremadamente molesto, donde se largan estímulos de alta frecuencia a 50 Hz. La verdad que es muy difícil que el paciente lo pueda tolerar, y lo que se hace en cambio es esto que se denomina patrón incremental, donde test de facilitación, donde hago un estímulo en reposo, le hago hacer una fuerza sostenida al paciente durante unos minutos y le hago un nuevo estímulo, y como pueden ver acá, el potencial de acción aumenta, y tiene que aumentar más de un 100% para que yo lo considere positivo. Entonces, lo que vamos a tener en cuenta cuando vamos a solicitar este tipo de estudios, cuando quiero estudiar, sospecho una enfermedad de motoneurona, sospecho alguna enfermedad de nervio, de placa o de músculo. ¿Qué voy a pedir? ¿Cómo voy a hacer el pedido del estudio? Voy a pedir electromiograma con velocidad de conducción de 4 miembros. Si estoy sospechando una enfermedad de motoneurona, la más frecuente, esclerosis lateral amiotrófica o ELA, para el diagnóstico definitivo de ELA voy a necesitar al menos el compromiso de 3 segmentos. Entonces es importante que consideren, además del electromiograma de 4 miembros, solicitar piso de boca, donde vamos a estudiar los músculos de piso de boca y lengua. Sí o sí es mandatorio solicitar los estudios de conducción sensitiva, ¿sí? Enfermedad de motoneurona, se puede ver, voy a encontrar denervación en más de 3 segmentos, puedo encontrar potenciales hipovoltados, los IMAPs hipovoltados por falta de efector, y los estudios de conducción sensitiva suelen ser normales. Cuando estoy sospechando alguna enfermedad de nervio, voy a solicitar lo mismo, un electromiograma de 4 miembros. Cuando sospecho enfermedad polineuropatía o mononeuropatía múltiple. Si estoy sospechando un síndrome de túnel carpiano, voy a solicitar un electromiograma de miembros superiores exclusivamente, donde voy a tener que estudiar los médicos que vamos a hacer el estudio. Vamos a estudiar el nervio donde se sospecha que está atrapado, el nervio mediano donde se sospecha que está atrapado el nervio, voy a estudiar el nervio mediano contralateral y voy a estudiar un nervio del mismo lado donde se sospecha el túnel carpiano para evaluar exclusivamente esa mononeuropatía por atrapamiento del nervio mediano. Y el cubical se va a mantener, por ejemplo, interno. Si estoy sospechando una enfermedad de placa, voy a solicitar una estimulación repetitiva, y si estoy sospechando enfermedades de músculo, además de solicitar estimulación repetitiva por ejemplo, la consulta es debilidad, entonces quiero diferenciar entre una miastenia y una enfermedad muscular, puedo solicitar también electromiograma de 4 miembros y una estimulación repetitiva. De interpretación según los hallazgos, si es una enfermedad lateral amiotrófica, una esclerosis lateral amiotrófica, las velocidades de conducción sensitiva van a dar normales, y voy a tener denervación en el electromiograma en diferentes regiones. Si estoy sospechando una polineuropatía, vamos a tener compromiso sensitivo motor en los estudios de neuroconducción. Recuerden que las polineuropatías son patologías longitud dependientes, se denominan, es decir, que la afectación va a comenzar primero en las fibras más largas, es decir, a nivel de miembros inferiores, y después puede ir ascendiendo. Y en el electromiograma voy a poder evaluar si el compromiso es axonal y si es agudo o crónico. En las mononeuropatías múltiples, los estudios de neuroconducción van a dar compromiso sensitivo y o motor de acuerdo a los nervios afectados. A diferencia de las polineuropatías, el compromiso es asimétrico, y en los estudios y en el electromiograma voy a tener diferentes tipos de evolución voy a poder evaluar los diferentes tiempos de evolución de cada nervio. En las miopatías, las velocidades de conducción son normales, y el electromiograma puede ser normal o tener estos potenciales que mencionábamos
más adelante, hace un rato, que son potenciales de unidad motora muy bajitos y se denominan potenciales de características neuropáticas. Y además en el electromiograma voy a poder evaluar si hay denervación aguda y eso da hacer un diagnóstico sobre una miopatía de origen adquirido o una distrofia muscular. Bueno, y es así más o menos como aparecen las tablas. Los nuevos equipos de electromiografía lo que hacen es configurarnos en tabla los estudios, todos los nervios que decidimos evaluar. La tabla de arriba lo que va a mostrar son los nervios motores. Primero lo que muestra son las latencias, en el medio están las amplitudes del nervio y en la columna hacia la izquierda van a tener las velocidades de conducción. Lo mismo los nervios sensitivos. Y por último, en la tabla de abajo, los músculos evaluados y las características que encontramos en cada uno de esos músculos evaluados. Es decir, si en la actividad en reposo encontramos actividad involuntaria, es decir, signos de inervación, ondas agudas positivas, potenciales de fibrilación, fasciculaciones, como cuando hicimos que el paciente haga un mínimo esfuerzo, cómo fueron los potenciales. Esos potenciales eran potenciales biotrifásicos o eran potenciales monofásicos, si eran potenciales neurogénicos o eran potenciales miopáticos. Y por último, el reclutamiento, si fue patrón interferencial, si el reclutamiento estuvo disminuido, o bien si el reclutamiento fue unidades motoras aisladas.